Ahora y un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso. Ok. Bien, todas sean bienvenidas, siempre un gozo, un placer de poder estar con ustedes. Continuamos con nuestro estudio de la iglesia, habíamos estado hablando sobre cuál era la iglesia verdadera, después hemos hablado sobre los inicios de la iglesia, cómo se estableció, realmente ya estaba en los planes de Dios, ese hermoso texto bíblico, ¿no?, que habla allí en Mateo, capítulo 16, versículo 18, donde dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Allí donde vemos cómo ya Cristo tenía en mente esa iglesia, ¿sí? Esa iglesia que no era en ese momento, sino era en un futuro, ¿sí? Recordemos que en ese momento Jesús le decía a Pedro que era piedra, ¿sí? Habíamos dicho que Petros es piedra y Petra es roca. Entonces Cristo le decía: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y sabemos que la roca es Cristo, hermanos, ¿sí? La roca es Cristo. Así que con esa promesa que el Señor le dio al apóstol Pedro y aún a todos sus discípulos, podemos ver que ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, habíamos hablado que cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, desde ese momento arrancó la iglesia. Quiero que recuerdes también que la iglesia de Cristo, habíamos dicho que era preciosa ¿para quién? Para Dios. Y tanto es importante la iglesia para Dios, que entregó a su Hijo Jesucristo. Habíamos hablado que Cristo entregó su vida, ¿sí? Pagó un precio por su iglesia, derramó su sangre por su iglesia. Habíamos hablado también que la iglesia no es un edificio. Habíamos hablado que la palabra iglesia hoy en nuestros tiempos es mal usada, se usa de una manera incorrecta, porque habíamos dicho que iglesia es el conjunto de creyentes, ¿sí?, que habían sido apartados. Entonces vamos a hacer una comparación, ¿sí?, de la iglesia de Cristo a través de metáforas, ¿sí? Habíamos hablado que las metáforas nos dan como un cuadro, como una ilustración, como una comparación en todo lo que se refiere a iglesia. Y en la Biblia, pues, encontramos muchas metáforas que nos dan un principio bíblico para entender justamente más sobre la iglesia, que es la iglesia de Cristo. Y la primera metáfora que tenemos, el primer cuadro que tenemos comparativo, es lo que vemos en Juan capítulo 10, versículo 11. Dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿sí? Primero vemos aquí esta aclaración del Señor Jesucristo, ¿no? Primero que Él es el buen pastor y su vida da, ¿por quién? Por las ovejas. También tengo otras ovejas, habíamos leído. Él tenía otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, ¿no? Dice que hay otras ovejas. Habíamos hablado que cuando Él se refiere a otras ovejas, se está refiriendo a los gentiles. Primero había hablado, ¿sí?, en primer lugar había hablado de las ovejas, que en ese momento eran los judíos. Y acá cuando ya se refiere a otras ovejas, se está refiriendo ¿a quiénes? A los que no son de su pueblo, a los gentiles. Muchas personas a través del sacrificio de Cristo comenzaron a creer en Él. Entonces Él dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. Dice: aquellas debo traer. Y dice en el 27: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Ese pastor quién era? El Señor Jesucristo. Una oveja, por ejemplo, es muy frágil, una oveja es ingenua, ¿sí? Una oveja, por ejemplo, es incapaz de muchas cosas.
incapaz de cuidarse, por eso por allí siempre se desaparecen o se van a lugares donde no deben de ir. Una oveja, por ejemplo, es incapaz de buscar pastos frescos. Va y come lo que le da su pastor. Y si no, no busca pastos frescos. No saben organizarse las ovejitas. A veces cuando se encuentran solas no saben para qué lugar ir. Y lamentablemente las ovejitas también son propensas a meterse en dificultades. Se pierden por el camino con frecuencia. Fíjense Jesús cómo comparó las ovejas con los creyentes, con los que iban a creer en Él, ¿sí? Y así como le pasa a estas ovejas que yo les menciono, como son naturalmente las ovejas, sucede también con los cristianos, con los creyentes. Si nosotros no tuviéramos al Espíritu Santo, hermanas, ¿cómo haríamos? ¿Cómo le cerraríamos la puerta al pecado, por ejemplo? Si no tuviéramos discernimiento, no tendríamos entendimiento en las cosas espirituales. Gracias al Señor que dejó a su Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en este proceso en el cual estamos caminando ahora en Cristo. Entonces, así como estas ovejitas que hemos hablado, también nosotros los cristianos somos incapaces de organizarnos por nosotros mismos. Quieren marchar al ritmo que ellos quieren y a veces incluso vivir como ellos quieren. Vuelvo a repetir, si no fuera por el Espíritu Santo, que seguramente es el que nos hará como ese semáforo, ¿no?, que se prende y se apaga, quizás nosotros no buscaríamos al Señor, no leeríamos la palabra ni la escucharíamos. Estoy completamente segura que si tú estás en esta tarde es porque el Espíritu Santo es el que te ha traído, porque tú no estás por Liliana, tú no estás por este momento, tú estás porque es el Espíritu Santo el que trae a tu mente este tiempo con el Señor. Y es por eso que tú estás allí, mi amor, pero es porque tu corazón, tu espíritu lo necesita, por eso estás aquí. Pero si no estuviera el Espíritu Santo, te pasaría como el mundo, que no necesita de Dios, ¿sí? Entonces, fíjense que cómo el Señor Jesucristo compara a los creyentes con las ovejas. Las ovejas son incapaces de alimentarse espiritualmente. Es por eso que necesitan siempre que alguien los guíe y los lleve a pastos verdes, que es la palabra de Dios. Es por eso siempre el ánimo de ponerte una palabra de Dios diariamente allí en ese grupo que tenemos, de alimentar tu espíritu con la palabra de Dios. Es por eso que de alguna manera siempre a través de esos mensajes en el grupo trato de acercarte cada día un poquito al Señor. Yo no sé si todas lo leerán, pero hermanas, el Señor lo ve. Y lo importante es que si tú realmente quieres cada día agradarle al Señor, tú vas a ir a recibir el alimento espiritual, a leer la palabra de Dios, que es el que alimenta tu espíritu. Entonces, fíjate qué importante que así nos sucede a nosotros los cristianos. Nos metemos en dificultades, somos presas de nuestras emociones y sentimientos, y lamentablemente, ¿no?, tenemos necesidad de acudir al pastor. Por eso Jesús dice, ¿no?, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así nosotros los cristianos, hermanos. A veces cuando ya llega un momento en que no damos más en hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, ya lo único que hacemos es buscar al Señor, buscar su ayuda, buscar que Él sea el que nos ayude. Amén. Y vemos que este buen pastor no es que se sirve de las ovejas, como hoy vemos, ¿no? ¿Cuántos quieren servirse de las ovejas? Las trasquilan a las ovejas. Yo veo ahí lugares grandes donde hay tanta gente y la gente dice amén a todo, amén, amén, amén. De repente el pastor está diciendo que se va a ir, no sé, de viaje a no sé qué lugar y ellos dicen amén.
automáticamente usan el amén, porque lamentablemente no conocen el significado de ese amén. Y allí vemos, ¿no? Esas ovejas quieren escuchar lo que ellos quieren, ¿no? Ellos dicen, no, queremos ver algo más, ¿no? Buscan algo más. Y hermanas, al Señor lo buscamos a través de las Escrituras. Es así de sencillo. A través de la palabra de Dios encontramos al Señor. Cuando tú estudias la palabra, tú la lees, la meditas, reflexionas en ella, ya el Espíritu Santo está llenando tu vida con su presencia. Tú no necesitas ir a rituales, a cosas exageradas. Yo no sé si tú has visto ahí en el internet cómo esos pseudo pastores, digo yo, porque realmente no sé si serán pastores, hacen que la gente haga tantas cosas, que se tiren, que hagan esto, que hagan lo otro, como que dan a entender que esa es la unción. Hermana, eso no es ninguna unción, todo eso es un engaño. Y mucha gente cae en eso. Y ustedes vieran a la gente cómo está allí queriendo escuchar y recibir las mentiras del hombre y sin conocer las Escrituras. Y eso es triste. Es triste, ¿por qué? Porque cuánta gente allí realmente no conoce a ese Cristo de la gloria. Y cuánta gente, hermana, por no conocer ese Cristo de la gloria y que cree que conoce, lamentablemente van a irse por esa puerta ancha y espaciosa, como bien dice ahí en el libro de Mateo. Por eso, hermanita, yo te felicito que tú seas fiel a tu Señor, recibiendo la palabra de Dios. Hermana, en este tiempo podría hablarte de mi vida y de las situaciones que he vivido, porque he vivido varias situaciones en estos días. Pero hermana, mira, si yo me pongo a hablarte de mi vida, te digo la verdad, yo no sé después de que termine la reunión cómo me voy a sentir. Te aseguro que no me voy a sentir bien, porque a mí el Señor no me ha llamado para yo sentarme y contarte mi vida. El Señor me ha llamado, me da ese privilegio de servirle para compartirte su palabra, para que tú la conozcas, para que tú la estudies, la leas, vivas a través de la palabra. Y para que cada día tu espíritu y tu vida se enriquezca con la palabra de Dios. Y crezcas en ese conocimiento y crezcas y te hagas tan fuerte y tan madura en el Señor que de esa manera, a través de tu testimonio, muchos lleguen al conocimiento de la palabra. Ese es el propósito. Entonces, vemos que hay una relación íntima allí, tú con tu Señor. Y Él corrige a sus ovejas con su callado. Así como el pastor toma su callado y comienza a llevar a las ovejitas por un solo camino, así hace el Señor Jesucristo. Toma su callado, que es su palabra, y te comienza a dar para que tú comprendas que Él quiere que camines en un camino correcto y donde tú tengas una vida que realmente agrada al Señor. Vemos también que hay otra metáfora más, 1 Corintios 3:9. Ahí lo tenés en pantalla. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Primero dice que son labranza de Dios. O él está poniendo como un ejemplo de un campo de cultivo, un campo donde se cosecha, ¿no? Donde se siembra, donde se riega, donde se cultiva semillas que tienen que crecer y dar fruto. O sea que el hombre colabora con Dios. Ellos comienzan a cultivar ¿en dónde? En una propiedad. ¿Que esa propiedad de quién es? Es de Dios, la propiedad de Dios. Y Dios manda a sus colaboradores a sembrar. Uno de ellos, por ejemplo, ¿qué hace? Prepara la tierra, porque él sabe que Dios quiere una abundante cosecha. Otro viene, echa la semilla. Otro riega la semilla con agua. Otro, cuando ya ve los frutos, recolecta los frutos. Si lo vemos en una manera natural, un campo, como hace el agricultor. Bueno, eso Pablo lo compara justamente con la iglesia de Cristo. Ellos como colaboradores de Dios, el Padre que es el que prepara los corazones, esa es la obra de Dios. ¿Para qué? Para que entre la semilla. ¿Cómo prepararon? Con sufrimiento, hermanas. Y hermanas, ellos fueron mártires a causa de la palabra de Dios. ¿Cuántos miles y miles de testimonios podemos leer desde el comienzo de la iglesia al día de hoy de tantos hombres y mujeres que por causa de Cristo perdieron la vida? Y hoy, si tú te das cuenta, hoy en nuestros tiempos también
para sembrar la palabra de Dios, muchas veces los cristianos son rechazados. Luego viene la cosecha. Vienen otros y ya encuentran cristianos firmes, fuertes en la fe. Esos son los frutos de esa siembra. Y así va creciendo la iglesia, y así comenzó la iglesia de Dios. Si leen el libro de los Hechos del capítulo 1, 2, cómo empezó la iglesia con 120 personas. Y así la palabra ha seguido sembrándose y cosechándose, y hasta el día de hoy, hermanos. Fíjate qué importante que todo este trabajo Dios se lo dio al hombre. Dios siempre ha querido tener contacto con el hombre, pero el hombre en su desobediencia y rebeldía es el que ha rechazado a Dios. Y Dios es un Dios justo y aplicará su justicia en algún momento. Entonces vemos que Dios ha dispuesto que los creyentes hagan este trabajo de la siembra y la cosecha. Amén. Ahora, fíjense que en este mismo versículo también compara a la iglesia de Cristo con un edificio, el edificio de Dios. Fíjense lo que el apóstol Pablo dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Acá, cuando Pablo se refiere a este edificio de Dios, él está diciendo de que la iglesia de Cristo es ese edificio. Ese edificio está construido de piedras vivas, que somos ¿quiénes? Los creyentes. El fundamento, ¿quién es? Dije, Cristo, el Señor Jesucristo. Ahora fíjense cómo edifica cada uno. Cada uno tenemos que saber cómo sobreedificamos. Se habla de que algún día, hermanas, recuerden que cada uno de nosotros, los cristianos, vamos a ser examinados cómo hemos sobreedificado. Ese arquitecto tiene que ver con qué materiales se ha hecho ese edificio. Por eso es que es importante sobreedifiquemos, pero en temor al Señor. Nosotras como Iglesia de Cristo tenemos que tener cuidado con nuestro testimonio. Nuestro testimonio es muy importante. ¿Qué pasaría si un albañil va a la mañana con sus trabajadores, construye una pared y a la noche viene otra gente y comienza a destruir esas paredes? Por supuesto que el constructor, cuando vaya al día siguiente y vea todas esas paredes que levantaron destruidas, se va a enojar, no le va a gustar. Saben que así muchos cristianos caen en ese error de destruir su testimonio con el pecado. Y las derriban con sus hechos. A veces nuestros hechos dejan mucho que decir. Por eso tenemos que, hermanas, conducirnos esa humildad, pero también con esa obediencia al Señor. ¿Sí? Vamos a pasar a la otra metáfora, y lo vemos aquí en pantalla. Entonces habíamos dicho que la iglesia de Cristo es labranza de Dios, edificio de Dios, Cristo el pastor de las ovejas, refiriéndose a la iglesia de Cristo. Y ahora vemos que la iglesia de Cristo también es comparada con un amor conyugal entre Cristo y la iglesia. Fíjense lo que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El apóstol Pablo también hace una preciosa comparación. Él muestra como un paralelo en cuanto a los roles tanto de la mujer como del hombre, ¿no? De los que ya están casados, por supuesto. Muchos están en contra de la iglesia de Cristo. Pero fíjense que para el Señor es preciosa, es hermosa, es amada. ¿Y por qué? Porque fue pagado con buen precio. Él pagó con su sangre la iglesia. Por eso es que es su iglesia. Pagó con su vida. La iglesia le pertenece a Cristo. Por lo tanto, tú le perteneces a Cristo. Tú le perteneces a Él. Eres propiedad de Él. Nunca te olvides de eso. Amén. Entonces vemos que acá el apóstol Pablo dice, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres. Pero hermanas, hoy en estos tiempos, ¿qué vemos? ¿Vemos maridos que aman a sus mujeres? Lo dejamos ahí como interrogante, ¿sí? Para no entrar en detalle. Porque vemos tantas mujeres despreciadas, ¿no? Entonces, mientras que Cristo, que se muestra como ese esposo que ama a su iglesia,
Ahora la iglesia es la esposa. Y esa esposa, ¿cómo tiene que ser para con el esposo? En este caso, la mujer vendría a ser la iglesia. ¿Y cuál es el rol de la iglesia? Ustedes buscan allí Efesios, desde el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor nos llama a una fidelidad con Él. La iglesia de Cristo es el objeto del amor de Él, es su amor. Y ese amor que Cristo tiene por su iglesia es en el pasado, en el presente y en el futuro, hermanos. En el pasado, ¿por qué? Porque Cristo entregó su vida por la iglesia. En el presente, ¿por qué? Está su iglesia en un proceso de santificación. Por eso dice que quiere tenerla sin mancha, sin arruga. Cada una de nosotras estamos siendo santificadas por el Espíritu Santo. Y cuando habla acá de gloriosa, es porque está hablando ya del futuro. Porque Él quiere que esta iglesia sea una iglesia fiel a Cristo y que se cuide para su esposo. Cuando el apóstol Pablo estaba en el camino a Damasco y él iba a perseguir a los cristianos y a quererlos encarcelar, y Cristo en una voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y fíjense que Saulo en ese momento, que era el apóstol Pablo, se sorprendió. Señor, yo no te persigo a ti, yo persigo a esos que te siguen. Y bueno, esos que me siguen son mi iglesia, hubiera dicho el Señor, ¿no? Porque Pablo no lo seguía a Cristo, pero seguía a los creyentes que eran la iglesia de Cristo. Entonces eso nos tiene que llevar a pensar de que así sucede con muchos hermanos en la fe cuando buscan que afectarse el uno al otro. Según de Corintios 11:2 dice, Pablo decía: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. El apóstol Pablo, cuando dice os celo con celo de Dios, tenía celos por la iglesia de Corinto, pero no un celo malo, sino todo lo contrario. Él cuidaba a la iglesia de Cristo allí en Corinto. O sea, él les estaba diciendo: tu esposo es Cristo. Si tú eres la iglesia, tú eres la novia, tienes un novio que se llama Cristo. Yo te he desposado con un solo esposo. Y recordemos que la palabra desposado viene cuando tanto el novio y la novia están ya a punto de casarse. O sea, la idea del apóstol Pablo de cuidar a su iglesia, porque no quería que su iglesia se contamine con nada. Y eso es lo que el Señor quiere de su iglesia, la pureza, esa pureza espiritual, esa fidelidad al Señor. Y dice, no, Santiago también dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, porque los creyentes, muchos, habían caído en ese adulterio de buscar a Dios, pero también buscar otras cosas que no eran de Dios. Entonces eso nos tiene que llevar a reflexionar de no querer pues abrazar el pecado. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, cuidarla como esa iglesia de Cristo. Pasamos a la otra metáfora, se le compara también a la iglesia de Cristo con el templo de Dios. 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y saben que la palabra templo, digamos bíblicamente en el griego, se traduce de dos maneras. Está la palabra hierón, que habla sobre el templo literal. Remontamos al Antiguo Testamento, el templo que hizo Salomón, por ejemplo, ¿no? Pero también estaba el otro templo, que tiene como significado naos, significado lugar santo o lugar santísimo. Y naos tiene una raíz que viene de la palabra morar, y es donde mora la presencia de Dios. En este texto bíblico, 1 Corintios 3:16, Pablo hace referencia al templo de Dios, o sea, a la palabra naos, que quiere decir morar. Esto hace una alusión
de dónde era la morada de Dios. La iglesia de Cristo, que es la morada de Dios en cada creyente. Fíjense lo que dice Primera de Pedro, ahí lo tienen en pantalla. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Entonces fíjate que ese templo de Dios es la morada de Dios. Y Pablo dice, ¿no sabéis que sois? ¿A quién se refiere? ¿A quién le dice, no sabéis que sois templo de Dios? A los cristianos, a los creyentes, a nosotros. Nos está diciendo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanas, el Espíritu Santo de Dios mora en ti, mora en mí. Por lo tanto, somos ese templo de Dios. Nosotros no necesitamos, como muchos piensan, ¿no? Vamos al templo y que allí, ¿y para qué vas a ir al templo? Porque allí está Dios, dicen muchos, ¿no? No sé si ustedes han escuchado. No, hay que ir al templo porque allí está Dios, tengo que buscar a Dios en el templo. Hermana, eso es para los que no conocen las Escrituras. Pero el templo de Dios somos cada uno, cada creyente, todo redimido en Cristo. ¿Por qué? Porque la morada de Dios está en cada creyente. Su Espíritu Santo mora en el creyente de Dios. Bien, vemos que también otra de las metáforas que también vemos a través de las Escrituras sobre la iglesia de Cristo, que es su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y dice en Efesios 1, 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, el cuerpo de Cristo. Otra metáfora, ¿sí? Dice que sometió todas las cosas bajo sus pies. Hoy Cristo, ¿dónde está? Está sentado a la diestra del Padre. ¿Y por qué está sentado a la diestra del Padre? Porque ese es el resultado de su exaltación por su obediencia, ¿sí? Porque después que Él sufrió la humillación, después que Él sufrió el oprobio, después que Él fue crucificado, ¿no? Todo lo que le tuvo que pasar, subió a la presencia del Padre y está sentado hoy a la diestra. Allí ese es su lugar y va a llegar un día que Él va a ser el que va a reinar este mundo. ¿Amén? Entonces fíjate que por eso Pablo dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todo está bajo los pies de Cristo. El mundo, los demonios, todo se somete bajo sus pies, hermanos. No hay nada que esté fuera de Él. Todo está bajo el control de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. ¿Amén? De nuestro Salvador. Él ha sido exaltado no solamente en las regiones celestes, allí en el cielo, sino también aquí en la tierra. Por eso que todo está bajo sus pies. Y dice que dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cuando hablamos de un cuerpo necesita una cabeza. Claro que necesita una cabeza. Porque imagínense un cuerpo sin cabeza. No puede ser. Un cuerpo no va a andar sin cabeza, no puede andar sin cabeza. Un cuerpo necesita su cabeza. Como personas necesitamos nuestro cuerpo, pero también nuestra cabeza. Si no tenemos la cabeza, no existimos ya. Bueno, de esa misma manera, Pablo compara la iglesia con el cuerpo de Cristo, siendo la cabeza, ¿quién? Cristo. Cristo, la cabeza de la iglesia. ¿Amén? Entonces vemos que el cuerpo de Cristo, si lo leemos aquí en Colosenses, aquí lo tenemos en pantalla, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo, la cabeza. Y dice que estamos completos en Él, hermanos. Completos en Cristo. Ya no nos hace falta nada. La Biblia nos enseña que en Él estamos completos, tenemos todo en Él. Ya no nos falta más, tenemos a su Espíritu Santo. ¿Y por qué hay muchos cristianos que todavía creen que le falta algo? No se conforman solamente con la Biblia, quieren ir
y buscar allí otras cosas que los ilumine para que, a ver si, creyendo que allí está Cristo. Ahí podemos ver tantos creyentes, ¿sí?, que quieren explorar otras cosas. Creyentes que están buscando cosas sobrenaturales. Si Dios quiere hacer algo sobrenatural, hermanas, lo va a hacer sin necesidad lo puede hacer hoy mismo, en cualquier momento. Pero no necesariamente que nosotros, los cristianos, estemos dependiendo de algo sobrenatural para recién creer. Nosotros tenemos que creer porque la palabra lo dice. Dice que Él habita corporalmente toda la plenitud de su deidad. Y dice que y vosotros estáis completos en Él. O sea, cada creyente está completo en Cristo. En Cristo hemos sido regenerados. En Cristo hemos sido lavados. En Cristo hemos sido santificados. En Cristo hemos sido sellados. Hemos sido adoptados. Hemos sido aceptados. Hemos sido redimidos. Nuestros pecados han sido perdonados. En Cristo vamos a ser glorificados. Algún día, cuando tengamos que irnos de este mundo, el Señor nos va a dar otro cuerpo, un nuevo cuerpo. Tenemos todo. ¿Qué necesitamos más en otra cosa? Por eso es que lo triste de muchos creyentes, y yo digo entre comillas, que buscan emocionalmente otras cosas para creer en el Señor. Ah, no, yo no entro a ese grupo porque no veo cosas sorprendentes para poder escuchar la palabra. Es triste, porque, hermanas, el Señor le dejó su palabra para su iglesia en estos tiempos. No hay otra cosa más. Es su palabra y nuestra responsabilidad es creerla. Entonces, fíjense que el cuerpo de Cristo está constituido por miembros. Es como el cuerpo humano, ¿no? Tenemos brazos, piernas, tenemos 2 ojos, oídos, boca, ¿sí? Porque dice que todos hemos sido introducidos por un cuerpo, ¿sí? Y que el Espíritu Santo es el que allí nos ha bautizado. Cuando tú creíste en Cristo y tú aceptaste al Señor como tu Salvador, tu suficiente Salvador, te arrepentiste de tus pecados, el Espíritu Santo vino a morar en ti y está en ti. Amén. Entonces, como cuerpo de Cristo, somos miembros de su cuerpo y cada uno de nosotros tenemos diferentes funciones. El cuerpo, que es el vehículo por el cual se expresa una persona, ¿no? Si nuestro cuerpo humano sería ese vehículo, ¿no?, por el cual nos tenemos que expresar como personas que somos. ¿Qué sucede con el cuerpo de Cristo? Si el cuerpo de Cristo se separa de un miembro del otro miembro, no están mostrando que son el cuerpo de Cristo. ¿Qué dice el mundo en cuanto a eso? Los que nos miran de afuera. Lamentablemente, hermanas, el mundo está diciendo muchas cosas de los cristianos. ¿Por qué? Porque así está hoy. Se vive así. Hay muchos creyentes inmaduros que siguen viviendo sus propios deseos, sentimientos, sin obediencia a la palabra. Y hermanas, nosotros tenemos que tener bien en claro que la iglesia es el vehículo por el cual Cristo se expresa en este mundo. La iglesia de Cristo es ese vehículo. Es como decir el auto que lleva, ¿sí?, para expresarse al mundo. Es a través de la iglesia donde mostramos a ese Cristo. El mundo no va a poder ver más de Cristo, no va a ver nada de Cristo si es que realmente no ve a Cristo en la iglesia. Si no va a ver a ese Cristo de gloria en la iglesia. Si bien es cierto, estar en Cristo es un privilegio, vivir en Cristo es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Pero lamentablemente, y vuelvo a repetir, el mundo hoy ve a los cristianos en pleitos y contiendas. Y recordemos que cada creyente es carta leída. Y según como el mundo te ve, es lo que creerá o no creerá en Cristo. Tú realmente, tu testimonio es realmente donde va a glorificar a Cristo. Bueno, la gente del mundo, los incrédulos, pues
van a ver en ti algo diferente, que van a querer ser como tú eres. Pero si no ven a ti, al Cristo de gloria, lamentablemente ese testimonio no está siendo correcto, por lo tanto van a ver a un Cristo que es nada más una falacia. Yo creo que nosotros como cristianos no queremos eso, queremos que vean a Cristo a través de nosotros, amén. Y otra de las metáforas, hermanos, y ya vamos a ir cerrando, en otro tiempo, dice en Efesios 2, 11, 15, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué hizo? Dice que derribó la pared intermedia. Fíjense que cuando acá Pablo le dice, ¿no? Allí a los efesios, dice que en otro tiempo, ¿sí? Cuando a los gentiles, ¿no? Dice que en otro tiempo, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos. Claro, porque los judíos llamaban a los gentiles incircuncisos, porque los judíos venían con sus tradiciones. Y claro, cuando estos gentiles se acercaban a querer escuchar la palabra de Dios, ¿qué decían los judíos? Le decían, ustedes son incircuncisos. Ustedes no tienen promesa de nada. Por eso es que siempre entre los gentiles y los judíos había una barrera intermedia. Y vemos que el pueblo de Dios, si bien es cierto, era Israel. El pueblo de Dios era Israel y Dios justamente escogió este pueblo, ¿sí? El pueblo de Israel, para darse a conocer al mundo. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué hizo Israel? Se desvió. Israel se desvió. Y lo más triste de todo es que ellos se sintieron orgullosos de todo, porque eran el pueblo de Dios, porque eran ¿no? Era el Israel, ¿no? Se sentían muy orgullosos, se sentían muy superiores, ¿sí? Y ellos pues miraban a los gentiles como cosas inferiores, cosas insignificantes. Imagínense que los judíos veían a los gentiles peor que los animales, como para que se puedan dar una idea. No solamente que los odiaban, sino que los miraban peores que animales. E incluso ellos dirían en su mente, estos gentiles son para que vayan directamente al infierno. Los odiaban a muerte. Y por supuesto que los gentiles también hicieron su gran parte, que también sean odiados por los judíos, porque también los gentiles hicieron su gran parte. Pero ellos estaban ajenos y sin esperanza, ¿no? Hablo de los gentiles. Hasta que vino Cristo. Amén, gloria al Señor. Por eso dice, ¿no? En aquel tiempo estabais sin Cristo, le dice Pablo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, porque los pactos no eran para los gentiles, era para Israel. Pero a través del desvío de Israel, y ya eran los propósitos de Dios, estos pactos, esta esperanza y aún este Cristo de gloria también terminó siendo para los gentiles. Aleluya. Por eso que Cristo vino y dio paz, hizo paz en medio de los dos. Estaba lejos, los gentiles estaban lejos, pero a través de Cristo fueron acercados y reunidos por esa sangre del Cordero, porque ellos creyeron en Cristo, ¿no? Y tenemos tantos ejemplos de gentiles. Cornelio, un gentil, era un romano, un centurión romano. Y él, por ejemplo, dice que creía en Dios, pero no conocía el Cristo de gloria, hasta que Pedro vino y
Pedro, que no quería acercarse a los gentiles, el Señor Jesucristo le tuvo que mostrar una visión de animales, donde le dice: Pedro, mata y come, y Pedro no lo entendía, y se lo dijo 2, 3 veces, y Pedro no lo entendía, hasta que tuvieron que venir y tocarle la puerta a Pedro y decirle: Pedro, tienes que ir a tal lugar porque hay una familia que te espera. Eso lo pueden leer en el libro de Hechos, capítulo 10. Y Pedro fue a ese lugar. ¿Y quién estaba en ese lugar? Cornelio, el centurión romano, un gentil, que dice que tenía temor, que dice que daba sus ofrendas a Dios y que era un hombre íntegro. ¿Y qué hizo Pedro? Hablarles de Cristo a esta gente. Eso es lo que hizo Pedro, hablarles de Cristo, todo lo que pasó, todo lo que Cristo sufrió. Y cuando ellos estaban escuchando el Evangelio, cuando ellos estaban recibiendo ese mensaje de salvación, dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y los bautizó a todos ellos, a Cornelio y a toda su casa, y a todos sus invitados que estaban con Cornelio. ¡Qué maravilla! Gloria al Señor. De hecho, le mostró a Pedro que no solamente la salvación era para los judíos, sino también para los gentiles. Aleluya. Por eso es que Pablo dice, ¿no? Que por Cristo, dice Pablo, ¿no? Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo derribó esa pared intermedia. Y dice, aboliendo. Después otra metáfora que podemos ver sobre la iglesia de Cristo, un nuevo hombre. Dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Son uno en Cristo. Ya no hay distinción, ya no hay tal cosa de que ya nosotros somos judíos y listo, para nosotros es la salvación. No. Acá Pablo dice, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Aleluya. Unos en Cristo. Amén. Y fíjense lo que dice en Santiago 2:9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Fíjense lo que dice Santiago. Acepción de personas. En aquellos tiempos, claro, ¿qué pasaba? Que los que tenían mucho dinero siempre querían ocupar los lugares, los primeros lugares, y los más pobres los dejaban al último. Entonces Santiago dice, no hay acepción de personas con Dios. Para Dios todos son iguales. Y hermanas, si lo llevamos a nuestros tiempos, muchas veces pasa eso. Allí vemos, ¿no? Los primeros asientos son ocupados por ¿quiénes? Por los que están más cerca al pastor. Y las otras ovejas que están empezando recién o que vienen con situaciones, necesidades difíciles, las dejan al último. Pero fíjense que aquí Santiago dice, no hay acepción de personas, todos en Cristo somos uno solo, no hay diferencia. Ante Cristo todos somos iguales, hermanas. Y nosotros como cristianos no tenemos que hacer acepción de personas y no cometamos el error, hermanas, de que si un hermano o una hermana se están acercando en el Señor y posiblemente fallen porque recién empiezan, no los discriminemos. Nosotros no podemos evaluar eso, hermanos. No. Caemos en ese error si lo hacemos, y es pecado. No hagamos acepción de personas. El Señor, nuestro Dios, conoce los corazones y Él sabe quién será el verdadero, quién será el falso. Nosotros lo que tenemos que hacer es alimentar nuestro espíritu con la palabra y pedirle al Señor amar de todo nuestro corazón. Otra de las metáforas también, la morada de Dios, Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjense, también el apóstol Pablo comparaba la iglesia de Cristo con la morada de Dios, la morada de Dios. Fíjense que Pablo, que es el que escribió el libro de Efesios, él hablaba justamente de ser edificado, ¿no? En el versículo 21, si ustedes leen, dice el ser edificados, ¿sí? Y ahora dice que son morada de Dios, morada de Dios. Y si nosotros así rapidito les digo,
Por ejemplo, si leemos Génesis 6:9, dice que Dios caminó con Noé, ¿sí? En el versículo 9 dice que Noé caminó con Dios, o Dios caminó con Noé, ¿sí? Qué importante que ya Dios tenía una relación con el hombre. Si leemos Éxodo 25:8, dice que Dios habitaba en medio de ellos, era morada allí en el templo. Cuando el pueblo de Israel estaban todos juntos y hacían bien las cosas, Dios había decidido hacer su morada allí, en el templo de Jerusalén. Por eso estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Después en el libro de Reyes 8:11, ya Salomón le dedica el templo a Dios porque quería que Dios habite en un templo lujoso. Y la presencia de Dios estaba allí. Pero a través del pecado de Israel, y comenzó ya Israel a desvirtuarse, podemos leer que en Ezequiel capítulo 10 del 18 y 19, por ejemplo, la presencia de Dios comenzó a salir ya del templo. Y ya Dios decidió no estar en el templo de Jerusalén, en ese templo hecho de manos de hombres. Decidió salir de allí. Y podemos ver, por ejemplo, en Juan 1:14, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando Juan? De el Señor Jesucristo, ¿sí? El Señor Jesucristo, que ya Él vino a este mundo, fue crucificado, muerto, resucitado y está a la diestra del Padre. Y es allí cuando Jesús, ¿sí?, toma la decisión de dejar a su Espíritu Santo y el Espíritu Santo morar en cada creyente. Por eso es que el Señor hace su morada en el creyente. ¿Y qué significado tiene morada? Morada tiene como significado un lugar de residencia permanente. Eso significa morada. Quiere decir de que Dios hace morada en nosotros, hermana. Y ese es un tremendo privilegio, pero también una responsabilidad que el Señor esté en nuestras vidas. Escuchaba la vez pasada de que un niño le decía a su papá, quiero entrar. Claro, pasaban por una catedral, ¿no? Muy hermosa, ¿no? Muy linda. Y dice que este niño le pedía al padre, claro, porque el niño miraba que la gente pasaba y se sacaba el sombrero allí cuando miraban la catedral, o habían otros que inclinaban su cabeza, habían otros que aplaudían, una serie de cosas, ¿no? Y claro, el niño se sorprendió de todo eso y le dice, ¿no?, al padre, papá, ¿y todo eso que hacen estas personas, por qué lo hacen, no? Y bueno, el papá sencillamente le dijo, bueno, es que ellos creen que Dios está allí. Estas personas creen que Dios está en esa catedral. Pero hijo, tú sabes que Dios no está en esa catedral. Dios está aquí en tu corazón, le dijo, ¿no? Y así es, hermanas. Porque Él está en nosotros. Él mora en nosotros. Hace un momento leíamos que es templo de Dios el cristiano. Ahora dice que somos morada de Dios. Y todo esto es para que tú te asegures que el Señor está en tu vida. El Señor está contigo. Y dice que es una morada permanente, no es una visita. No es como cuando alguien te visita, te llega por unas horas y luego se va. No, Dios hace una morada en ti permanente hasta el día que tú te vayas de este mundo. Eso es un tremendo privilegio. Por eso es que te vuelvo a repetir, cuidemos nuestro templo, que es templo del Espíritu Santo. No nos contaminemos. Busquemos la manera de no contaminarnos, de no amar, no acariciar el pecado, sino todo lo contrario, rechazarlo. Dice en Juan 2:13 al 16, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado.
Fíjense, Jesús enojado porque el templo de Jerusalén se había contaminado con todo esto. Los cambistas usaron la casa de Dios como un mercado. Ahora la pregunta sería, ¿tú crees que el Señor no se entristezca cuando ve que este templo, el templo del Espíritu Santo, se contamina con el pecado? Acaricia las cosas del mundo, ama los deleites del mundo. Hermana, nosotros tenemos que tomar decisión todos los días. Y nuestra decisión tiene que ser firme. Y nuestra decisión tiene que ser, cierro la puerta al pecado. Ya no quiero más lidiar con él. Es rendir tu corazón a él y dejar que la presencia del Espíritu Santo siga obrando en tu vida. Siga obrando en tu vida. Amén. Bien. Bien. Y por último, casa de Dios. Fíjate que 1 Timoteo también nos dice, para que si tardo, fíjense que Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando Pablo le dice a Timoteo, casa de Dios, lo que Pablo está diciendo a Timoteo, él tiene que cuidar lo que hay dentro de la casa de Dios, en este caso a los cristianos. Si nos vamos a leer Josué, fíjense que Josué, ¿qué es lo que dice? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dice Josué. Eso está ahí en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés ya muere, ¿quién queda? Josué como líder, para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero en ese pueblo de Israel había muchos que se oponían a lo que Josué establecía. Josué, que en ese momento estaba puesto como líder. Entonces hubieron muchos que iban en contra de Josué y iban tras los dioses paganos. Y Josué les dice claramente, fíjense a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y cuando él hablaba yo y mi casa, no estaba hablando de la casa hecha de ladrillo, de cemento, no. Él hablaba su casa, su simiente, sus descendientes. Él hablaba de su comunidad, de su familia, su casa, su familia. Él hablaba de su familia, no de una casa hecha de ladrillos. Por eso que cuando Pablo dice aquí, casa de Dios, está diciendo justamente la iglesia de Cristo. A ver, Timoteo, fíjate cómo te vas a conducir en la iglesia, cómo vas a enseñar a los creyentes, cómo te vas a comportar, cómo vas a conducir a los cristianos. ¿Sí? ¿Y qué más le dice Pablo? Dice que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia es de Dios, de Cristo. No hay quien diga, ay, la iglesia del pastor, la iglesia del sacerdote. No, la iglesia es del Dios viviente. La iglesia es de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Entonces fíjate que cuando acá le dice que es columna y baluarte de la verdad, cómo la compara el apóstol Pablo con una columna, un pilar. Y cuando habla acá de columna, está hablando, esto tiene que ver con la arquitectura, un templo de los griegos, de la diosa Diana, una diosa pagana. Y este templo de Diana tenía 127 pilares de oro. Imagínense, tremendo templo sería, ¿no? Pero fíjense que este templo no se iba a comparar a lo que justamente Pablo decía, que era columna, porque las columnas, ¿quiénes eran? Las columnas eran justamente los creyentes. Cada creyente es una columna, hermano. Cada creyente es un pilar. Aunque no somos de oro como creyentes, pero lo importante es que ese oro, que es la verdad, está en nosotros. Por lo tanto, como iglesia de Cristo, el sentido de todo esto es que
tenemos que caminar en la verdad, pero también hablar la verdad, ¿sí? Como columnas firmes tenemos que caminar en esa verdad. Un pilar, ¿no? Como habíamos hablado, 127 pilares tenía, o columnas, tenía el templo de Diana. En aquellos tiempos un pilar también tenía como significado de que se ponía en medio de una plaza para poner noticias, y así venía la comunidad y se enteraba de las últimas noticias. Bueno, nosotros como creyentes tenemos que ser esos pilares, que también demos las noticias de buenas nuevas, predicando el evangelio, compartiendo la palabra. Como iglesia de Cristo, esa es la voluntad de Dios, que seamos, ¿sí?, voceras de Cristo, que publiquemos, ¿sí?, y hablemos de nuestro Cristo de gloria. Esa es nuestra función. Amén. Y también cuando habla acá de baluarte, un baluarte era como una fortificación, ¿sí?, como una, digamos, como una muralla, como algo fortificado. Eso era un baluarte. Y ese baluarte fortificado se le conocía como una edificación de amparo y de defensa, ¿sí?, para cuidar. Quiere decir de que cuando Pablo menciona que somos el baluarte de la verdad, lo que está queriendo decir Pablo, de que de eso se trata, que como cristianos no solamente tenemos que vivir en la verdad, sino que hablar en la verdad. Hoy en estos tiempos que, ¿sí?, la verdad está siendo bastante atacada, porque hoy el mundo no habla verdad. La verdad lamentablemente está siendo atacada por el mundo. Por ejemplo, los ateos atacan la verdad, los gnósticos atacan la verdad, los filósofos, la verdad que está en Cristo, las Escrituras, a eso me refiero. Los gnósticos, los ateos, los filósofos, los psicólogos, los educadores, los maestros incrédulos no enseñan la verdad. Los maestros enseñan que el hombre viene de viene de un átomo, viene de una célula, viene del mono. No dicen que Dios es el creador. No dicen que Dios es el que creó todas las cosas. Ellos no enseñan eso a los estudiantes. Ellos le enseñan otra cosa. Porque si no enseñan lo verdadero, también muchos son sacados de sus puestos. Por lo tanto, la verdad está siendo atacada de todas las formas. Los científicos incrédulos hablan mentiras, no hablan verdad. Los incrédulos viven hablando mentiras. Los políticos incrédulos, las sectas falsas que dicen que Cristo no es Dios y lo ponen a Cristo como simplemente un profeta. Mi hermanas, Cristo es nuestro Salvador y nosotros tenemos que defender esa verdad. La verdad, ese baluarte de la verdad, nosotros lo tenemos que defender. Y lo tenemos que defender con mansedumbre, pero defenderlo. Por eso es que el lugar que el Señor te ha puesto es para que tú la defiendas con la verdad. Tú no vas a entrar en contienda ni en pleito, pero sí vas a defender con la palabra de Dios. Por eso es que es importante que conozcas las Escrituras. Es importante que conozcas la palabra del Señor. Amén. Y dice 1 Pedro 3:15, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay mucha gente que se va a burlar de tu fe, pero simplemente tú con mansedumbre defiende la verdad, defiende a tu Cristo de gloria. Amén, hermanas. Así que estos puntos, estos principios bíblicos que yo te estoy dando, hermana, que las Escrituras te están trayendo luz, te están arrojando luz, que tú las vuelvas a repasar, que tú las vuelvas a estudiar y que tú comprendas, hermana, que el Señor está en tu vida, Él está en ti, el Espíritu Santo mora en ti, el Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, los tres en uno. Quizás en nuestra mente limitada no lo vamos a entender. ¿Cómo que Dios va a estar en nosotros? No lo entiendo, hermana. Seguro te vas a preguntar. Pero tú lo tienes que aceptar porque la Biblia lo dice y la Biblia es palabra de Dios. Y si dice que Él es
que somos morada de Dios, y si dice que somos casa de Dios, y si dice que somos baluarte de la verdad, y si dice que somos la esposa de Cristo, y dice que somos la novia de Cristo, y si dice que somos su cuerpo porque Él es la cabeza, y si dice que Él nos amó, por eso entregó su vida por su iglesia. Hermana, ¿qué más verdad quieres escuchar? Si todas esas verdades están en las Escrituras. Yo te animo a que cada día sigas conociendo estas verdades a través de las Escrituras y que el Espíritu Santo te traiga convicción. Si en caso has dudado, si en caso has pensado de que no eres la morada de Dios, si en caso en tu mente se te ha ocurrido creer que fallaste y que por eso el Señor te ha desechado, quítate ese pensamiento de tu mente. Quítate ese pensamiento de tu mente, porque el Señor, nuestro Dios, te ama y eres muy importante para Él. Eres muy importante para Él. Y nunca olvides que Él ha dejado su Espíritu Santo para que te ayude a ti y a mí. Y estamos en ese proceso de santificación. Que cada día tu corazón anhele más al Señor y que deseche las cosas de este mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias.